Bueno, vamos a iniciar, chicos. Voy a ver si se puede proyectar, ¿verdad? Les estaba diciendo que lo más viable es que voy a subir materiales complementarios el día de hoy o mañana para que ustedes puedan revisar. La unidad 3, obviamente, es la bioenergética. La bioenergética comprende varios tópicos. Las generalidades no se las voy a dar, las van a leer porque son conceptos. Por ejemplo, qué es bioenergética, qué es termodinámica, cuáles son las leyes de la termodinámica, qué es el ATP, cuál es su función, cuál es su estructura. Esas cosas ya son de biología y no vamos a perder el tiempo en eso. También hay que recordar cuáles son las reacciones endergónicas, exergónicas, qué es metabolismo, cuáles son las diferencias entre anabolismo y catabolismo, cuáles son las principales rutas dependiendo del tipo de compuesto. Entonces pienso que eso no vamos a perder el espacio en eso. Bien, vamos a ver dos temas en este día o dos rutas. Fíjense que para cada sesión vamos a ir viendo o procurando hacer dos rutas. Este día vamos a ver la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Esto se ve en biología. Lo malo es que allá en biología se lo dan así por encima y entonces el muchacho cree que la cadena respiratoria solo es que pasa el NAD y el FAD y hasta ahí. No es así. Y cuando se le dice fosforilación, el muchacho piensa que solo es la formación de ADP más PI para dar ATP. Es un grave error. Yo doy biología también, tengo las clases y ustedes vieran la gran diferencia, pero como las metodologías de los compañeros son distintas, ¿verdad? No voy a tener la experiencia que tiene Luis Alonso, ¿verdad? Él fue mi profesor, imagínense, él me dio clase en 1992, casi 40 años, bueno, no sé ni cuántos años, pero es un montón, más de 30, ¿verdad? Pero uno pues supera al maestro y así igual a mí me van a superar y eso a mí me satisface porque se han logrado los objetivos, ¿verdad? Más de alguno de ustedes va a sacar su maestría, puede sacar su doctorado y pues, ¿verdad? Qué bueno que después fuéramos colegas, aunque yo pues no voy a estar mucho tiempo por mis problemas de salud, espero, ¿verdad? Retirarme en unos quizás 5 años lo mucho. No puedo, me es muy difícil. Bueno, la cuestión está que vamos a ver de qué manera vamos trabajando. Pero yo, como les digo, cuando pregunto, nadie me dice nada, si se entiende. Y a la hora de hacer los exámenes, pues ahí se ve que no se entendió. Bien. Las rutas metabólicas van a depender del tipo de sustancia. Hay rutas para carbohidratos, hay rutas para proteínas, hay rutas para lípidos y para ácidos nucleicos o para cualquier tipo de compuesto que nosotros en este caso tenemos. Ahorita, como les digo, vamos a ir trabajando la unidad 2, la 3 y la 4 al mismo tiempo, porque la bioenergética está emparentada con las diferentes rutas de carbohidratos y más que todo de carbohidratos. Cuando ustedes llevaron biología, se les explicó que hay organelos que tienen diferentes funciones. Esos organelos se estudian también en bioquímica. Nada más que aquí vamos a ver las rutas que ellos llevan a cabo. Por ejemplo, ¿qué ruta metabólica? Bueno, ¿qué saben de mitocondria? ¿Qué saben de cloroplasto? El segundo cómputo, chicos, es el estudio de la mitocondria y el cloroplasto, o sea, las rutas bioquímicas que se llevan a cabo. Fíjense que, como les digo, esto lo van a volver a ver en biología molecular, lo van a volver a ver en fisiología vegetal y lo van a ver también en microbiología. Y de repente otra materia que esté relacionada con bioquímica. Entonces hay que sabérselo bien y los compañeros a veces me dicen, vos no se los enseñaste o por qué no se lo saben y pues
a mí me da pena a veces porque sí se les da, y aquí es donde más fuerte se le da esos temas. En las otras materias, como en teoría ya se vio en bioquímica, se va de pasada. Entonces, empezamos. Cuando hablamos de rutas de carbohidratos, que son las del tercer cómputo prácticamente, a nosotros nos enseñaron a trabajar con respiración celular. Y nos dijeron pues que la respiración celular se lleva a cabo en la mitocondria. La mitocondria tiene diferentes estructuras o componentes o membranas. Nos dijeron también que ahí hay moléculas de ATP, ¿verdad? Y quizás lo que nos mencionan son las diferentes etapas. Nos hablan de la glucólisis, nos dicen el ciclo de Krebs, nos hablan de la cadena respiratoria y nos hablan de la fosforilación. Normalmente eso se nos explica. El problema que en biología es que nos llevan y nos dicen que ese es el orden que va glucólisis, ciclo de Krebs. Fíjense que no. La célula pues lleva diferentes rutas al mismo tiempo. Entonces, primero nosotros estudiamos lo que conocemos como oxidaciones biológicas, o sea, cómo es que se obtiene esa energía. Cuando hablamos de respiración, nosotros asociamos a la glucosa en presencia de oxígeno con producción de CO2 y agua y moléculas de ATP, ¿verdad? Pero, pues, como les digo, el orden no necesariamente es ese. Valiéndonos de los libros, en este caso yo estaba revisando Harper, de ahí he sacado los objetivos, por ejemplo, pues lleva otro orden. Si no me equivoco, es el capítulo 13, porque como les decía, en este cómputo vamos a leer también esos capítulos. Bien, la primera ruta es la cadena transportadora de electrones. Es esa diapositiva que usted está viendo en este momento. ¿Qué es lo que está viendo? Una membrana. La mitocondria tiene diferentes membranas. Hay una membrana externa, hay una interna y hay un espacio intermembranal. Entonces, vamos a ubicarnos a nivel de la mitocondria, ¿dónde es que se lleva a cabo la cadena respiratoria? Que también se llama cadena transportadora de electrones. En la imagen usted ve 4 complejos, aunque la mayoría de libros hablan de 5. Eso que dice 1, 2, 3, 4. Y el último que es la ATP sintasa, que normalmente se conoce como complejo 5. ¿Verdad? Se oye bonito, 1, 2, 3, 4 y 5. El problema es que cada complejo tiene un nombre y esos nombres pues son como feitos, ¿verdad? Porque son largos, desgraciadamente. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta que son coenzimas. Ya dijimos que las coenzimas son derivados de vitaminas y que ellas almacenan energía, la van trasladando de un nivel hacia otro. Es del nivel más alto hasta el nivel más bajo, ¿verdad? Por eso se habla de transportadores de electrones. La cadena transportadora no solamente se lleva a cabo en animales, también se lleva a cabo en plantas y también se puede llevar a cabo en organismos afines. Porque a veces se piensa que solo es en el humano o solo en los animales. No es así. En este cómputo 2 vamos a ver metabolismo animal y metabolismo vegetal. ¿Cuál es el metabolismo vegetal? Es la famosa fotosíntesis. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Creería yo que sería el lunes. Bueno, ¿qué más? Vamos entonces a iniciar. Yo no estoy haciendo preguntas, ¿verdad? De diagnóstico porque perdería mucho tiempo. Miren cuáles son los objetivos para que se enfoque qué es lo que quiero que aprendan. Lo primero es describir la estructura de doble membrana de la mitocondria e indicar la ubicación de diversas enzimas.
por lo menos que se le quede donde está la ATP sintasa. Segundo, apreciar que casi toda la energía proveniente de la oxidación de sustratos energéticos es liberada a la mitocondria como equivalentes reductores. Miren, o sea, yo necesito que usted se acuerde, ¿verdad?, qué función tiene la mitocondria, las partes de la mitocondria, cuáles son los sustratos. Eso no siempre es la glucosa, puede haber grasa y puede haber aminoácidos. O sea, yo puedo obtener energía de otra fuente. Mi célula nunca va a quedarse sin energía, ¿verdad? ¿Dónde va a haber mayor riqueza de mitocondria? Vámonos al cuerpo humano. Van a ser los tejidos donde requieren mayor actividad. Por ejemplo, el cerebro no se puede quedar sin energía. ¿Qué pasa cuando no hay energía suficiente y usted no ha desayunado, por ejemplo, y comienza a hacer ejercicio, comienza a caminar, comienza a hacer actividad? Inmediatamente su cuerpo va a comenzar, como decimos en buen salvadoreño, a aguadearse. O sea, necesita energía. El cerebro solo trabaja con glucosa. Por eso usted se marea y comienza a ver náuseas. El resto del cuerpo puede trabajar con otras fuentes. Y por eso es que a veces estamos enfermos, estamos en cama y a veces solo tomamos agua, suerito, atolito y no nos pasa nada. Y usted de repente siente que ha bajado de peso. Es porque el organismo comienza a utilizar la energía de otras fuentes que no son glucosa. Y pues pierde peso, o sea, va a gastar la grasita que tiene de más. Tercero, describir los 4 complejos proteínicos involucrados en la transferencia de electrones. O sea, usted se tiene que acordar de los 4, aunque yo prefiero los 5. El 5 es la ATP sintasa. Ya vamos a ver cómo es que se llama cada uno de ellos. Miren cuántos objetivos solo de esta clase. Entender cómo el transporte de electrones por la cadena respiratoria genera un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna. Miren, ahí vaya una pregunta de examen. ¿A dónde se localiza la cadena respiratoria dentro de la mitocondria? La mitocondria tiene doble membrana. Hay una externa, hay una interna, ¿verdad? Hay un espacio intermembranal. O sea, tiene varias estructuras. Ya vamos a ver la anatomía de la mitocondria. Entonces, usted se debe de acordar que la cadena y la mayor parte de las enzimas van a estar en la membrana interna. A veces aparece como MIN, membrana interna de la mitocondria. Otro objetivo, describir la estructura de la enzima ATP sintasa y explicar que funciona como un motor giratorio. Fíjense que tiene 2 subunidades, ¿verdad? No es tan sencilla. Tercero, indicar ejemplos de venenos comunes que bloquean la respiración o la fosforilación oxidativa e identificar su sitio de acción. Esos venenos son los famosos venenos que conocemos para que se intoxican y que la persona muere, así de simple, o a veces le da otras situaciones complejas como un paro respiratorio, un paro cardíaco y otros problemas. O sea, va a atacar las enzimas que están en la cadena respiratoria y entonces no hay producción de oxígeno. El último aceptor de electrones de la cadena es el oxígeno. Entonces, si se interfiere una de esos eventos o de esos ¿cómo se llama? Complejos, entonces no hay oxígeno. Entonces hay problema porque nosotros necesitamos oxígeno. El otro objetivo, explicar con ejemplos de qué modo los desacopladores pueden actuar como venenos al disociar la oxidación por medio de la cadena respiratoria de la fosforilación, pero también pueden tener un papel fisiológico en la generación de calor. Eso es lo que llamamos
termogénesis, o sea, nos da calor. Por ejemplo, después que comemos a veces o nos da sueño o nos da una especie de calor y empezamos a sudar. O sea, estamos comenzando a quemar o a obtener energía. Bueno, esa es la mitocondria, ¿verdad? Con sus estructuras. A veces al estudiante en los exámenes parciales se le pide que dibuje la mitocondria con todas sus partes, ¿verdad? Miren, tenemos hay un corte, ¿verdad? Obviamente hay un corte prácticamente longitudinal, ¿verdad? Pensaría yo que es más longitudinal. La mitocondria, miren, ¿qué observan ahí? Hay ribosomas. Se entiende que los ribosomas, ¿verdad?, van a producir proteínas. O sea, ahí es donde se lleva a cabo la síntesis. Quiere decir que la mitocondria y el cloroplasto tienen ADN. O sea, no solamente es el núcleo el que contiene ADN. Vamos a tener ADN mitocondrial y también vamos a tener ADN dentro del cloroplasto. Miren, la mitocondria tiene una membrana externa, MME, membrana mitocondrial externa. Hay una MMI, una membrana mitocondrial interna. Hay un espacio intermembranal, ¿verdad? En el examen yo les puedo decir en qué región de la mitocondria se localiza la cadena respiratoria. Y vengo y le pongo membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, espacio intermembranal. Le puedo poner las crestas, o sea, yo le puedo poner varias opciones. O le puedo poner la matriz mitocondrial, ¿verdad? Entonces tenemos que ubicar. Vemos ahí el ADN, ¿verdad? O sea, hay ADN mitocondrial. En biología molecular se les va a explicar qué función tiene. Está asociado a algunas enfermedades que son, ¿verdad?, de este tipo, que tiene que ver con el ADN mitocondrial. Vemos ahí esos puntitos que se han sacado, ¿verdad? En la izquierda, donde dice porción F0 y porción F1. Esa que parece una bombita, eso es la ATP sintasa. De esa imagen, como les digo, yo puedo sacar muchas preguntas. De ahí la relevancia de que usted me pregunte en el momento adecuado, ¿verdad?, para que salgan de duda. De ahí pregunten, por favor, qué creen que puedo yo, algo que se me ha escapado. A ver, Omar. Lick, yo tengo confusión ahí con la matriz mitocondrial y con la membrana mitocondrial interna porque están señalando casi que lo mismo. Vaya, la matriz mitocondrial es el espacio y la membrana obviamente es la orillita de la línea. La membrana obviamente siempre, fíjense que vale, normalmente se nos habla de una membrana. Cuando yo digo membrana, debo de especificar de quién es, porque si solo digo membrana, usted puede decir que es la membrana celular, pero lo ideal es que diga membrana plasmática. Se entiende que es la membrana externa, la propia de la célula. Pero en este caso, por ejemplo, la mitocondria tiene dos membranas, una externa y una interna. La duda tal vez, como les digo, es la matriz. La matriz es prácticamente el espacio que hay, que está detrás o después de la membrana mitocondrial interna. Por eso es que se tiene que fijar. Ahí la figura, creería yo que bien claro, el espacio intermembranal se entiende que es el espacio comprendido entre las crestas y obviamente la membrana mitocondrial externa. Obviamente en cada espacio, en cada membrana, en cada sección van a haber moléculas que se están moviendo, pero nosotros nos vamos a centrar en las principales.
En biología molecular va a haber la membrana, va a haber, ¿cómo se llama? La mitocondria más extenso todavía. Dígame, Julio. Dígame, Julia, vi que levantó la mano. Sí, licenciado. Fíjese que yo tengo la duda y no logré entender mucho la porción F0 y la porción F1. Vale. La porción F0 y la porción F1 son los componentes o las subunidades de que está formada la ATP sintasa. Eso está más adelantito. ¿Por qué razón estudiamos eso? Porque las dos porciones tienen que estar acopladas para que la función se lleve a cabo. La ATP sintasa es como un motor que va a estar rotando para que se esté produciendo el ATP. O sea, ella va a estar desencadenando la formación de ADP más PI en ATP. Obviamente en este caso es una enzima, o sea, es una proteína que está formada por dos elementos. Más adelante aparece esa porción. Lo que tienen que ubicarse es dónde está. Esa puede ser mi pregunta de examen. ¿En qué región de la mitocondria se localiza la ATP sintasa? Entonces usted se va a ubicar de acuerdo a la figura. O sea, yo le puedo poner esa figura en el examen, pero usted debe de reconocer exactamente en dónde está. Si está, por ejemplo, en el espacio intermembranal, si está en la membrana mitocondrial interna, si está en la membrana mitocondrial externa. Si se fija, la ATP está en la membrana mitocondrial interna, no está en la cresta. La cresta es como el espacio que está ahí. Entonces hay que tener cuidado. Como les digo, más adelante aparece. La ATP sintasa es el complejo 5, o sea, todas ellas están en la membrana mitocondrial interna. Ya vamos a ver que allí hay otros elementos. Como les digo, yo me voy a centrar en los espacios. Lo que estaba viendo es que yo he puesto audios, pero en PDF no se puede. Quizás la voy a subir en PowerPoint normal para que usted pueda escuchar el audio. Los audios son de segundos, pero a veces son cosas que se nos olvida y es necesario que usted los vuelva a escuchar, ¿verdad? Esa es como la información básica dentro de la anatomía de la mitocondria. Y entonces necesitamos estudiar parte por parte. Vamos con MMI. ¿Qué es eso? Es una membrana mitocondrial interna. ¿Qué tiene ahí? Cardiolipina, que es un fosfolípido que ayuda a que sea impermeable a iones y a moléculas polares. O sea, no va a permitir que pasen todos, va a tener la misma función. La cardiolipina es un fosfolípido, ¿verdad? ¿Con qué órgano lo asocian ustedes cuando dice cardiolipina? Con el corazón, ¿verdad? Entonces, algunos productos naturales y algunos suplementos llevan cardiolipina, o sea, van a mejorar la salud del corazón. Miren, contiene proteínas con 3 funciones. Las enzimas que llevan a cabo las reacciones de oxidación, la ATP-ASA y las proteínas de transporte que son las translocasas. Como les digo, saque todas esas cositas ahí aparte para que usted comprenda. Miren ahí, solo de esta diapositiva hay como 5 preguntas. Por ejemplo, yo le puedo decir qué es la cardiolipina químicamente, o le puedo preguntar qué función tiene o dónde se localiza. Le puedo decir cuál es la función de la ATP sintasa o qué son las translocasas. Miren, las translocasas son proteínas de transporte que permiten el pasaje de metabolitos a través de la MMI. Entonces, yo sé, es bastante información. Y no crean, igual yo a veces todo no me lo voy a saber.
Yo tengo que repasar igual que ustedes. No, en esta materia no es que solo me voy a dejar ir, ¿verdad? Hay que leer, tengo que sacar. Yo lo que hago a veces, y funciona mucho, chicos, es escribir. Cuando yo estudiaba, obviamente no había computadora. Sí había computadoras, pero el programa que se usaba era MS2, eso ya no existe. Las computadoras eran bien chiquitas, el monitor, ¿verdad? Eran bien raras. Bueno, la cuestión está que lo que yo hacía era escribir, escribía todo lo que me iban diciendo, lo sacaba aparte para que a mí no se me olvidara. Porque es bien difícil retener toda la información. Entonces, a veces yo hago las diapositivas un tanto coloridas, pero es para que usted se acuerde de que ahí es lo que estaba más manchado. Miren ahora MME, membrana externa. Ahí vamos a tener proteínas transportadoras que son las porinas. Entonces, ya tiene otra función. Es muy distinto. Ahí vuelve a recordar E y M, este ya es el espacio. ¿Qué es el espacio intermembranal? Está entre la membrana mitocondrial externa y obviamente entre la membrana mitocondrial interna. Es químicamente equivalente al citosol, o sea, equivalente como al resto del citoplasma. Ahora, ¿qué es la matriz? La matriz es un espacio que contiene una mezcla altamente concentrada de ciertas enzimas, incluyendo aquellas requeridas para la oxidación del piruvato y los ácidos grasos. Ahí es donde se necesita la química orgánica, químicamente que es un piruvato y químicamente que es un ácido graso. El ácido graso usted lo asocia con los lípidos y el piruvato, ¿verdad? Viene del ácido pirúvico. Entonces, usted lo tiene que ir asociando. Más adelante vamos a ver qué hace el piruvato. ¿Se acuerdan de piruvato? Que era en la organización molecular de la célula. ¿Era un intermediario? ¿Era un precursor? ¿O qué tipo de elemento era? A ver, chicos, recordemos eso del examen. A ver, Omar, ¿qué pusimos? El piruvato creo que se los puse en el examen. Acuérdense que los precursores son los más pequeños. Era, por ejemplo, el dióxido de carbono, era el agua. El piruvato es un intermediario. Es igual que la coenzima. Son intermediarios. Sí, ahí lo escribió David. Vale, hay que leer. Yo encuentro fallas, pueden haber. No es que yo no me voy a poner ahí, ¿verdad? Las fallas, como les digo en las evaluaciones, yo entiendo, una es que a última hora leen, otra es posiblemente no les gusta la materia, otra podría ser el grado de tensión que se genera, ¿verdad? A veces yo lo hago, a veces no es que los intimido, sino que es para ponerlos en sobreaviso, porque cuesta igual. Miren, cuando yo estudié, yo iba con pavor con la matemática 2 y la física 2. Ustedes no han cursado nada difícil. Miren, matemática 2 llorábamos. Yo lo que hacía era que mi primo estudiaba ingeniería civil y entonces él me explicaba matemática 2 porque eso cuesta. Y ya no se diga la física 2. De hecho, la física 2 solo yo la pasé de ese grupo que éramos, porque era bien difícil. Y entonces, no crean, si uno lloraba así con lágrimas. Antes era espantoso, era terrible las huevadas que le decían a uno, que no servía para nada y un montón de cosas. Entonces, yo no me iba a poner a llorar, yo tenía que irme a la defensiva, ¿verdad? O sea, yo no voy a dejar esta materia ni voy a perder el tiempo, más que yo vivía con unos tíos de arrimado y pues estaba amenazado. Si yo dejaba la materia, me echaban de la casa, o sea, era una presión terrible. Entonces, como les digo, hay muchas dificultades. La otra es que es bien compleja la materia y de por sí es amplia. Entonces, esas limitantes tenemos que bloquearlas, ¿verdad? Entonces, como les digo, saquen los puntos principales.
sáquenlos por ahí, vayan, lo que vamos viendo, vayan guayabeando, se lo vayan sacando las cosas ahí para que no les cueste. Dentro de las rutas metabólicas, como les digo, normalmente en carbohidratos está la glucólisis, la oxidación del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación. En la matriz mitocondrial hay matriz y hay crestas. ¿Cuál ruta se lleva a cabo en la matriz mitocondrial? Que por cierto es de las más complejas, hasta rap le hacen a eso. El CTE. Sí, no, el CTM está hablando de cadena transportadora. No, ¿cómo se llama? La CTE y el fosfo ya son en las crestas, pero la matriz es antes. Ahí lo escribió ya David, el ciclo de Krebs. Hasta rap le hacen a esa cosa. Y a veces decimos, ¿para qué me sirve esto? Entonces, hay que buscarle el lado positivo dentro de la situación. Los biólogos no vamos a ser de repente bioquímicos, pero más de alguno de ustedes va a ir a pegar a un laboratorio de control de calidad o a un laboratorio, ¿verdad?, farmacéutico, y estas cosas sí se van a necesitar. A veces sirven más que todo para entender procesos metabólicos o nutricionales. Entonces, la matriz, ahí se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Lo que decía Rafael, el CTE, que es cadena transportadora de electrones, es en las crestas, al igual que el fosfo, que es la fosforilación oxidativa. Bien, ¿qué importancia tiene todo eso que estamos hablando? Permítanme un segundo. Perdón, chicos, que se me
Aquí he apagado la otra computadora donde estoy en el diplomado y bueno, digamos, ¿cuál es la importancia de esta ruta metabólica? Es porque los organismos aerobios pueden captar una proporción mayor de energía. Ya vamos a ver la ecuación dentro de la respiración celular para que comprendan el proceso. O sea, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es estudiando la ruta de los carbohidratos. Nada más que valga la redundancia, estas rutas están acopladas y son independientes de las otras rutas. Ahí al final dice, la respiración está acoplada a la generación del intermediario de alta energía, que es el ATP, por medio de la fosforilación. O sea, a veces las rutas están acopladas, o sea, dentro de la cadena está la otra ruta, que es la fosforilación. También porque es importante, porque van a existir diversos fármacos que van a dañar el proceso de la cadena, como el amobarbital y el cianuro o el monóxido de carbono. Usted se puede intoxicar, por ejemplo, por monóxido de carbono. Se interrumpen los procesos de la cadena, obviamente esto es a nivel de la citocromoxidasa, eso creo que está más adelante. También ahorita usted tiene que recordar que la mitocondria es la central energética, o sea, nosotros en bioquímica vamos a imaginar que estamos estudiando la célula, pero las rutas, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos como un recorrido. Cuando nosotros estudiamos el medio interno, estudiamos como parte de la membrana celular, la membrana plasmática. El resto de los organelos están suspendidos en el citosol. Entonces nosotros estamos estudiando todas esas rutas. Es como que estuviéramos en los alrededores de la capital. Y vamos a terminar la materia llegando al núcleo, o sea, llegando al centro de esa gran ciudad, o sea, donde está contenida la información genética, que es con la que termina la asignatura. Entonces nosotros estamos ahorita como visitando la mitocondria. Miren. Ahora vemos la estructura bioquímica de la mitocondria. Ahí solamente está haciendo énfasis en 3 partes, que son las principales. Usted se debe de ubicar qué composición tiene y qué es lo que hay ahí adentro y cuál es la función respectiva. Miren, las partes más principales, la membrana externa, la membrana interna y la matriz, ¿verdad? En la interna es donde está la cadena respiratoria, la CTE. Ahí vamos a tener los complejos 1, 2, 3 y 4. Ahí va una pregunta regalada de examen. ¿Cómo se llama el complejo 5? Es la ATP sintasa. Ahora, ¿qué tiene la membrana externa? El 60% es proteína, principalmente porina. Porina, acuérdense, de poro. Luego la interna, la mayor parte es proteína. ¿Por qué tiene más proteína? Sencillo. Usando la lógica, ¿qué me contestaría? ¿Por qué la membrana interna tiene más proteínas? A ver, denme una. Ahí está la respuesta en esa diapositiva. Usen la lógica. La lógica es bien importante en un examen y parece que no tienen mucha lógica. David. Veamos la misma diapositiva, le está dando la respuesta. Y eso a veces ustedes no se fijan. ¿Por qué la membrana interna? O sea, se supone que lo externo debería de tener más proteínas, pero ¿por qué la interna tiene más? Solo usemos la lógica, David. ¿Alguien que me dé la respuesta por usando la lógica? Ajá, chicos. Omar. Hoy no me ha dicho, no ha dicho nada, Patrick. Julia, por la cadena de transporte electrónico, sí, por ahí sí, ahí va la respuesta. Hay más proteínas, obviamente, porque contiene los complejos que forman parte de la CTE. Sencillo, fíjense que la misma diapo le puede dar la respuesta.
Ahora, ¿qué ruta metabólica se lleva a cabo en la matriz? Miren, el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, usted se ubica qué es lo que hay dentro de cada cosa. Bueno, ahí viene ya lo que es un poquito feo, ¿verdad? A veces. La respiración celular, usted se acuerda, es en la mitocondria. Hay respiración celular aerobia y anaerobia. Si la aerobia se lleva en la mitocondria, entonces, ¿dónde se lleva a cabo la anaerobia? A ver. Patrick. Otra vez. Ajá, chicos. ¿Dónde se lleva a cabo la anaerobia? Miquea. O escríbanlo en el chat. A veces no les gusta hablar. Eso veo yo que ustedes son muy pasivos en cuanto a la forma de contestar. En el citoplasma correcto, o más así de simple. Fíjense que a ustedes les cuesta. Bueno, algunos, ¿verdad? Somos pericos. Bueno, yo era igual que ustedes, no hablaba, pero después la misma necesidad me hizo hablar. Yo hice mi servicio social dando biología a medicina. Daba los laboratorios con María del Carmen y pues a la fuerza tuve que aprender a hablar porque yo era era demasiado, aparte de que era bien flaquito, era demasiado callado. Bueno, la cosa es de que uno se tiene que acoplar. Entonces se lleva a cabo en el citoplasma, muy bien. ¿Cuáles van a ser esas etapas? Menciónenme 3 etapas. Bueno, en realidad son 5, chicos, pero normalmente nos dicen 3 o nos dicen 4. Díganme las rutas que se acuerdan de la respiración celular. ¿Quién diría? ¿Quién habló? No me fijé. Omar, ¿o quién habló? Solo Rafael. Era Rafael. Dime, Rafael, las otras, dime 2 más. La glucólisis. El CTE. El CTE, la cadena transportada de electrones. Y el ciclo de Krebs, creo. Sí, el ciclo de Krebs, correcto. Esas son las... Creo que el otro creo que la formación de la coenzima ABA, ¿verdad? Sí, podría ser, aunque normalmente decimos oxidación del ácido pirúvico. Luego, lo que pasa es que la oxidación ya se lleva aparte, pero en realidad las principales etapas son la glucólisis, la oxidación del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs. Eso es lo que normalmente dicen los libros, ¿verdad? Por eso es que a veces en biología nos mencionan 5 y nos dicen cadena y fosforilación. Por eso es que la cadena y la fosforilación no tienen nada que ver y se dan antes, porque las 3 principales, si yo se las pregunto en el examen, son glucólisis, oxidación del ácido pirúvico y ciclo de Krebs. La cadena transportadora y la fosforilación son aparte. Dice Rafael, la quimiosmosis, eso es un proceso que se lleva a cabo siempre dentro del CTE. Bueno, entonces hay que ver esas principales etapas, aunque ahorita pues no es lo principal. Esa es una. Miren, ese es un dolor de cabeza a veces. Esa es otra sesión que hay que ver. El famoso ciclo de Krebs, ¿verdad? Nosotros normalmente las rutas podrían ser ciclos. Ciclos es porque inicia en un punto de partida y obviamente finaliza con el mismo. No es lineal. Normalmente las rutas son lineales, ¿verdad? O pueden ser como isométricas, pero a veces pueden formar ciclos, como el caso del ciclo de Krebs, ¿verdad? El ciclo de la urea, todas esas otras rutas, ¿verdad? La fase, el ciclo de Calvin, por ejemplo, el ciclo, la reacción de Hill. Bueno, son ciclos que los tenemos que ir asociando. Entonces, lo que yo les tengo que pedir de favor es que se ubiquen con los elementos. Por ejemplo, en ciclo de Krebs,
es el inicio de la acetilcoenzima que entra a la mitocondria y reacciona ¿con quién? Con el ácido oxalacético para producir citrato o ácido cítrico. Ese es el principal producto de esa ruta. Eso se lleva a cabo en la matriz. Entonces usted se va a ir acoplando, ¿verdad? ¿Con quién reacciona? ¿Cuál es la enzima y cuál es el producto? Por decir algo, en el examen yo le digo, mencione 4 enzimas del ciclo de Krebs. Miren, citratosintasa, aconitasa, está la isocitrato deshidrogenasa, está la succinilcoenzimosintasa, está la fumarasa. Ojo, apréndase las más sencillas. Por ejemplo, fumarasa es fácil, aconitasa es fácil, pero no piense, ¿verdad? Quererse aprender una más enredada, ¿verdad? Como esa, por ejemplo, esa isocitrato deshidrogenasa o alfa-cetoglutarato, cuestan más. Busque las más sencillas, las más cortas, fumarasa, aconitasa, ¿verdad? Podrían ser. Entonces, cada ruta tiene una clave, chicos, o sea, dónde se lleva a cabo, quién inicia el proceso y cuál es el reactivo principal. Eso es lo que a veces a ustedes se les pide. Ahí está, miren, esa es la cadena respiratoria. Eso es nuestro juego, como dicen, del día de hoy. Ahí están los 4 complejos principales y el 5, que obviamente es la ATP sintasa. Esto que usted ve de color verde y amarillito es la membrana. Es la membrana interna de la mitocondria. Se lo voy a preguntar en el examen. ¿En qué región de la mitocondria están los complejos o los 4 complejos? Bueno, ahora yo le puedo decir, aparte de los 4 complejos, ¿qué otras coenzimas están presentes? O sea, esos son los principales, o sea, los más grandes, pero hay otras. Acuérdense que la cadena respiratoria es un complejo o es una cadena obviamente representada por diferentes coenzimas, pero hay otras ahí. Miren, está la coenzima Q, está el CYP, que es citocromo oxidasa, y pueden haber otras que más adelante van a ir apareciendo. Entonces, si usted se ubica complejo 1, 2, 3, 4 y 5, aunque ahí las han puesto, chicos, por lógica, pero el complejo 2 no está ahí, el complejo 2 está antes del 5. Entonces ya vamos a ver cómo es que quedan acopladas. Entonces, ¿qué información nos da la diapositiva? Que las proteínas, o sea, las enzimas y las coenzimas están en la MMI, membrana mitocondrial interna. Miren, eso es biología general, esa es la expectativa que nos dan, ¿verdad? Hasta un meme podemos hacer, bioquímica, y esa es la expectativa. La realidad es complicada. La respiración celular aeróbica es importante por la presencia de combustibles celulares, llámese azúcares, llámese grasas, llámese proteínas. Los precursores para el proceso son el CO2, el agua y obviamente los productos, el CO2 y el agua serían precursores, pero para fotosíntesis. Para la respiración no son en sí precursores. En este caso son los productos, ¿verdad? O sea, yo tengo CO2, yo tengo agua. El precursor en este caso es el oxígeno. Fíjense que es fácil también de confundir, ¿verdad? Ustedes se les ha dicho que el CO2 y el agua son precursores, pero para la fotosíntesis, pero en el caso de la respiración celular, el precursor es el oxígeno. El precursor, chicos, es sinónimo del reactivo o la materia prima para llevar a cabo el proceso. ¿Qué más? ¿En qué organelo se lleva a cabo? La mitocondria. Ahora, las rutas metabólicas, cada una van a tener una opción diferente. Veamos entonces en sí qué es la cadena respiratoria. Acordémonos de la ecuación. Esa es, miren, glucosa en presencia de oxígeno me produce dióxido de carbono, agua y energía. ¿Cuántos ATP me producen, chicos? A ver quién me da ese dato. 38.
Son 38, en verdad, de los cuales realmente hay 36 más 2 ATP que se agregan. Eso es importante. Y la respiración anaeróbica, ¿cuántas ATP me produce? A ver, ¿cuántos ATP me produce la respiración celular anaeróbica? La anaeróbica es sinónimo de fermentación o es sinónimo a veces de glucólisis. Fíjense que glucólisis normalmente es prácticamente lo mismo. La diferencia es que glucólisis se usa más para la célula animal y fermentación se utiliza para las bacterias y para los hongos. ¿Cuántos ATP me produce esa reacción en la fermentación? Me produce 2. Bueno, en realidad son 4, pero como se gastan 2 en el proceso, al final solo quedan 2. Por eso es menos eficiente. ¿Qué es en sí la cadena respiratoria? Es la fuente principal de energía para la síntesis de ATP en los animales y otros organismos eucariontes. Bueno, eso es lo de biología, pero ya para bioquímica es más complejo. Miren, usted me va a dar la respuesta así, es un conjunto de 4 complejos enzimáticos firmemente unidos dentro de la MMI. Ese es el concepto que yo voy a esperar de un chico de bioquímica. Conjunto de 4 complejos enzimáticos firmemente unidos dentro de la matriz mitocondrial interna. Eso espero. Además está la ubiquinona y la citocromo C. El nombre de cadena transportadora de electrones o CTE hace énfasis en el hecho de que el sistema es una cadena de reacciones redox, o sea, hay oxidación y hay reducción. Oxidación cuando se pierden electrones y reducción cuando se ganan, en la que hay interacción sucesiva de transportadores que transfieren electrones. La denominación de cadena respiratoria hace referencia, miren, ahí hay otra pregunta del examen, ¿cuál es el último transportador de electrones en la cadena respiratoria? Es el oxígeno. O sea, si se rompe el equilibrio dentro de ese fenómeno de escalera o como gravitas, pues entonces el proceso se detiene y viene la complicación para el organismo aeróbico. ¿Verdad? Revisemos en esa diapositiva porque eso es como un punto de partida. La cadena respiratoria reoxida las coenzimas reducidas NAD y FAD y los electrones que estas transportan son conducidos al oxígeno. O sea, ese es el objetivo, llegar al último. Es esencial para el metabolismo ya que proporciona NAD y FAD que se pueden dirigir a las vías metabólicas que lo requieren para seguir funcionando, como por ejemplo el ciclo del ácido cítrico. Se le llama ácido cítrico, ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Las reacciones de óxido-reducción que se dan en la CR liberan energía, la cual se utiliza para producir ATP. Eso es lo que está acoplado. ¿Qué características tiene la cadena? Existen 2 puntos de entrada. El punto es la coenzima NADH, que casualmente se llama complejo 1. Y está el otro que es la coenzima Q, ¿verdad? Que está asociada obviamente a la FAD. Esas coenzimas nos las enseñaron en biología. Se supone que nosotros sabemos qué significa NADH, nicotinamida, adenina, dinucleótido de hidrógeno. Y la otra es flavina, adenina, dinucleótido de hidrógeno. Otra característica, las reacciones de la CTE se ordenan según el valor de sus potenciales de reducción, encontrándose el menos positivo en el extremo izquierdo y el más positivo hacia la derecha. Por lo tanto, los electrones fluyen a lo largo de la cadena hasta que finalmente son transferidos al oxígeno.
Por tanto, los electrones pasan a través de los complejos desde los potenciales de reducción estándar más bajos hacia los más altos. Ahí hay otra pregunta. ¿Cuáles son las proteínas que contiene la cadena? O sea, usted me dice los complejos. Los complejos son proteínas, pero tienen una función meramente de enzima. Las proteínas que van a estar asociadas son las flavoproteínas, las proteínas con hierro y azufre y los citocromos. Ahí va a haber citocromo C, citocromo A1 y citocromo A3, ¿verdad? Son varios citocromos. ¿Cuáles son los componentes? Ahí está otra vez y vamos a ir viendo qué es lo que tiene. Y lo primero que nosotros nos ubicamos es que tiene flavoproteínas. Hay dos flavoproteínas que contienen FMN o FAD. Estas pues se comportan como grupos prostéticos. La enzima NADH deshidrogenasa, ¿verdad? Ahí está el complejo 1. ¿Cómo se llama? Obviamente nicotinamida adenina dinucleótido hidrógeno deshidrogenasa óxido reductasa. Ese es el nombre del complejo 1. Contiene flavina mononucleótido que recibe los hidrógenos del NADH. 2. Aparece el famoso complejo 2. ¿Quién es el complejo 2? La succinato deshidrogenasa que contiene FAD. Las dos enzimas están fijadas a la MMI. Entonces, ahí vemos que hay flavoproteínas y están, ¿verdad?, asociadas a los primeros dos complejos. ¿Qué más? Va a tener proteínas con hierro y azufre. Los centros hierro-azufre son grupos prostéticos no hemo. ¿Qué dijimos que era un grupo prostético? Es un componente no proteico, consistiendo de átomos de hierro unido a azufre inorgánico y a 4 átomos de azufre residuo de la cisteína. Estos centros se aceptan y liberan electrones, uno a la vez. Miren qué más tiene la cadena. Tiene la coenzima Q. ¿Qué dijimos que era la coenzima Q? Era un antioxidante. También se llama ubiquinona. Abreviada puede ser solamente Q o CoQ, ¿verdad? Que sería coenzima Q10. Se le llama ubiquinona por su ubicuidad. Es una quinona que se encuentra en todas partes. Es el único transportador de la CR que no es una proteína. Una pregunta de examen. Miren, es el único transportador de electrones que no es una proteína. Es un transportador de átomos de hidrógeno desde las flavoproteínas, que son los complejos 1 y 2, hacia los citocromos. Ahí está la estructura. Eso pues no nos interesa mucho. ¿Qué más hay? Hay citocromos. ¿Qué es el citocromo? Es una proteína transportadora. Yo le puedo decir en el examen, de acuerdo a la clasificación de las proteínas y sus funciones, qué tipo de proteína es el citocromo. Usted me va a decir, es una proteína transportadora de electrones. Si me pone transportadora está mal, la tiene que especificar que es de electrones. El átomo de hierro del hemo sufre óxido reducción reversible, o sea, puede pasar del estado ferroso al férrico y viceversa. Hay 5 citocromos, otra pregunta de examen, B, C1, C, A y A3. No vaya a pensar que es citocromo 1, 2, 3, 4 y 5. Es B, C1, C, A y A3. Esas denominaciones son dadas por bioquímica. O sea, lo que estamos viendo es la anatomía de la mitocondria para llegar a la parte central. Esas son como las estructuras. Creo que eso ya lo habíamos mencionado. A excepción de la coenzima Q y el citocromo C, el resto de transportadores se asocian en forma de grandes complejos. O sea, ellas son coenzimas, chicos. Lo único que no son tan grandes como los otros complejos. O sea, quienes tienen el poder ahí, así, para que lo entiendan, son los complejos 4. Esas son las que tienen la energía. Las otras son como colaboradores, pero son como enzimas, ¿verdad?
¿verdad? No quiere decir que no están transportando. Ahí está para que se acuerde cómo se llaman. Miren, complejo 1, nicotinamida adenina de hidrógeno deshidrogenasa. Complejo 2, succinato deshidrogenasa. Complejo 3, ubiquinona citocromo C oxidorreductasa. Y complejo 4, citocromo oxidasa. ¿Cuántas unidades tiene? O yo les puedo decir cuál tiene mayor cantidad de subunidades. O sea, cuál es más grande. Es el complejo 1. ¿Verdad? O le puedo preguntar cuál es, mencione un grupo prostético del complejo 1. Usted me pone FMN. El del complejo 2, el más fácil, es el FAD. El del 3, pues me puede decir solamente hemo. Y del 4 me puede especificar que hay hemo A, hemo A3, o me puede hablar de cobre. Entonces, eso es lo que usted se tiene que ir como memorizando. Los complejos de proteínas guían a los electrones a lo largo. O sea, yo les digo, ¿cuál es la función de las... ¿cuál es la función de los 4 complejos? Sencillo, guiar a los electrones a lo largo de la cadena, de manera que se muevan de un complejo hasta otro. Dice David que se quedó sin carga. Bueno. ¿Cómo va el ordenamiento? En las mitocondrias que respiran, cada molécula libera 2 electrones a la cadena. Estos electrones en última instancia reducen un átomo de oxígeno, que es media molécula, formando una molécula de agua. Y ahí está cómo es que se van asociando los cuatro complejos. Miren, ese es como el orden 1, 3, 4 y 2. O sea, no es el orden, ¿verdad? Lo lógico que nosotros esperamos es que sea 1, 2, 3 y 4, pero no, es 1, 3 y 4. ¿Por qué razón el 2 estaría en la cuarta posición? Porque es más pequeño, o sea, que se están ordenando prácticamente de acuerdo al tamaño, ¿verdad? O sea, de acuerdo a las subunidades, acuérdense. Y obviamente el complejo 5 es la enzima, ¿verdad? Que actúa como bomba de protones. Ahí está visto de otra forma, miren. Ahí está el ordenamiento de las otras coenzimas, ¿verdad? O sea, las coenzimas están acopladas a esos complejos. Los complejos también son enzimas, nada más que son más grandes. FMN, coenzima Q, citocromo B, C1, C nada más, CA3, llega al O2. La FMN está asociada al complejo 1. La B y la C1 están acopladas al complejo 3. Y la CIP-A está asociado al complejo 4. ¿Verdad? Eso hay que también que ubicar. Bueno, hay que ver los nombrecitos de cada una de ellas. El complejo 1 es la NADH coenzima Q-reductasa. Miren qué grande es. Dijimos que era la más, ¿verdad? La más grande, valga la redundancia, es la que tiene mayor cantidad de subunidades. Bien, hay que hablar de ella. Cataliza simultáneamente los procesos acoplados, ¿verdad? Ya dijimos que tiene una proteína FMN, ahí hay otra proteína, y luego está la hierro con azúcar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es una bomba de protones impulsada por energía de la transferencia de los 2 electrones. O sea, todas van a estar como moviendo los electrones o guiándolos desde el nivel, ¿verdad? Se entiende que es de acuerdo a la energía, ¿verdad? Van pasando esa energía. Aceptan, donan hasta llegar al último aceptor. No se le vaya a olvidar porque siempre lo pregunto. ¿Cuál es el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria? O a veces pregunto cómo se llama cada complejo. Miren, en este caso es una reacción redox. Ya dijimos que el complejo 1 se llama NADH deshidrogenasa. Se reduce, se oxida, bueno, ya sabemos la diferencia entre óxido y reducción.
¿Cómo se llama el complejo 2? Succinato coenzima Q reductasa. Van apareciendo, ahorita están en orden, pero es porque ¿cómo se llama? Es por el número de unidad. En la primera, ¿verdad? Tiene flavina mononucleótida. La segunda tiene acoplada una coenzima, que es el FAD. ¿Qué pasa en el complejo 2? Oxida una molécula de succinato a fumarato en el ciclo del ácido cítrico y se encuentra unida a la membrana interna mitocondrial. Prácticamente va haciendo lo mismo, o sea, están moviendo los electrones. Ahí está, ¿verdad? Lo que ustedes se tienen que ubicar es quién va primero, quién va después, cómo se llama y cuáles son las proteínas o las coenzimas que están asociadas, ¿verdad? Y el nombre, obviamente, esta se llama succinato deshidrogenasa. Ahí pues hay otras deshidrogenasas mitocondrialmente dependientes de FAD. Ya dijimos que tiene acopladas al menos una coenzima, en este caso es la FAD. Ahí se está mencionando que hay otras, ¿verdad? La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y la FTQ óxido reductasa. Todas obviamente transfieren electrones a la coenzima Q, pero no abarcan la membrana y no tienen un mecanismo de bombeo de protones. Fíjese en el esquema, estamos en la membrana mitocondrial interna. En el examen yo lo puedo confundir y le voy a decir la cadena respiratoria se encuentra localizada en la membrana mitocondrial externa. Falso, ¿verdad? Y usted se tiene que acordar que es falso, porque está en la interna. ¿Cómo se llama el complejo 3? Coenzima Q citocromo C reductasa. Ahí vemos que hay un grupo hemo y hay otras, ¿verdad? Hay citocromo C de otro tipo. Está el C1, el B1, el BH. Bueno, hay varias ahí, ¿verdad? Pero en general, el C es el que va a tomar el control como el complejo 3. ¿Qué pasa con el nombre? Se llama ubiquinona, ya dijimos por qué razón. La vía de los, veamos en el, ¿qué dice? La QH2 dona 2 electrones al complejo 3. Dentro de este complejo, los electrones se transfieren a una proteína con hierro y azufre, que luego son transferidos al citocromo C1. Por último, los 2 electrones se transfieren del citocromo C1 a 2 moléculas de la forma oxidada del citocromo C, formando citocromo C reducido. En español, óxido, todas son reacciones de óxido-reducción. Ahí está. Recordemos, se llama ubiquinona CYP-C óxido-reductasa. ¿Cómo se llama el complejo 4? Citocromo C oxidasa. Fíjense que se parece el nombre, pero hay que tener cuidado. Vamos con el 3. Miren, el 3 es coenzima Q, o sea, hay un citocromo ahí, pero es reductasa, y el 4 ya no es reductasa. El 4 es oxidasa. Fíjense que vale la clave cuando se lo aprenda. El 3 es reductasa y el 4 es oxidasa. O sea que en el 3, ¿verdad? Tiene una función de reducción de ganancia de electrones y aquí prácticamente es lo contrario, aquí los está perdiendo, aquí hay una ¿verdad? Pérdida de electrones. Prácticamente la citocromo está en el complejo 3 y 4. Así sencillo, usted dice, se llama citocromo oxidasa, ¿verdad? Creo yo que con eso pues no se pierde. Transporta un electrón, a diferencia de las otras que normalmente están moviendo más. La transferencia a través es como sigue. Primero los electrones pasan del CIP-C a un par de iones cobre, a continuación al citocromo y luego al A3CV. Finalmente al oxígeno. Acuérdense que el objetivo es pasar al último
al último componente de la membrana, que sería el el oxígeno. Recordemos cómo se llama: citocromo oxidasa. Veamos que, bueno, ahí está en términos de energía, ¿verdad? Eso sí no se los voy a preguntar, no piensen que voy a preguntar eso de los kilojoules por mol, eso no. Eso solo está ahí como información. En resumen, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando los electrones pasan a través de 3 complejos proteicos que contienen afinidad cada vez mayor por los electrones, en vez de pasar en forma directa al oxígeno, permiten que se dé el gran cambio de energía libre dividido en 3 paquetes más pequeños, o sea, los complejos. Y acoplado a esta va a estar la fosforilación. Y ahí, como información, les queda quiénes son inhibidores de los complejos. En el 1, por ejemplo, la rotenona es un veneno para peces y es insecticida. Está el amital, el amobarbital y la piericidina, que son antibióticos. El inhibidor del complejo 3, uno de los más comunes, es la antimicina. Pero normalmente nosotros preguntamos del complejo 4, porque es el más importante. Ahí yo les digo, mencione un veneno: el cianuro, la ácida, el monóxido de carbono y el ácido sulfúrico. Aunque en el examen yo puedo poner un caso y entonces yo le puedo preguntar cuál complejo es el que se ha visto afectado. Usted tiene que asociar dependiendo de lo que le dice el ejercicio. Bueno, ahí está el recordatorio de cómo en este caso es que se va a formar el agua. Acuérdense el orden, eso se lo puedo preguntar en el examen. ¿Cuál es el orden correlativo de los complejos? Y usted va a usar la lógica 1, 2, 3 y 4 y le va a salir mal. Es 1, 3, 4, 2. Eso tiene que memorizar. Bueno, eso solo es información, ¿verdad? No quiero hacer tan cansada la clase, eso ya lo habíamos mencionado. Y termino con el acoplamiento, que es la fosfo. En los libros normalmente dice fosfo. Fosfo es fosforilación. Cuando hagamos la ganancia neta de mol de glucosa, usted se va a acordar que por cada NAD que entra a la mitocondria, entra a la cadena, se forman 3 ATP, y por cada FAD que entra a la cadena se forman 2. Eso también lo tiene que saber de memoria. Preguntas que podemos hacernos: ¿se libera energía? ¿Cuánta energía se libera? ¿Cómo se conserva? ¿En qué se utiliza? Creo que usted se ubica, ¿verdad?, en cada cosa. La fosforilación funciona con 2 tipos de reacciones acopladas. O sea, la fosforilación no es más que la formación de ATP a partir de ADP más TI. ¿De dónde sale? De esa energía que se viene transfiriendo en el proceso. Aquí ocupamos el complejo 5. El complejo 5 es la ATP sintasa. Miren la reacción: ADP más TI para formar ATP más agua. ADP es difosfato de adenosina más TI, que es pirifosfato inorgánico, para producir trifosfato de adenosina con liberación de agua. Eso es el complejo 5. Siempre estamos en la membrana interna de la mitocondria. Eso no se lo voy a preguntar. Nombres no nos interesan ni años. Eso no es relevante. Sí es relevante lo que decía Rafael, que era la teoría del fenómeno quimiosmótico. ¿Qué es eso? Describe las reacciones enzimáticas en las que interviene simultáneamente una reacción química y un proceso de transporte. Es porque como ahí estamos hablando de que hay una energía, entonces hay ganancia y hay pérdida de electrones. Por eso es que se habla de esa reacción. ¿Qué sucede ahí? La energía libre de la transferencia de electrones se utiliza para un bombeo de protones.
desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Este movimiento de protones genera un gradiente de concentración, es decir, una diferencia de pH. Tiene que ver con cargas. Un gradiente de carga eléctrica, es decir, fíjense que gradiente es diferencia de carga. Si dice gradiente eléctrico, es diferencia de carga eléctrica. Puede ser gradiente de concentración, o sea, a donde hay más, a donde hay menos, a donde está más concentrada la energía. Siendo positivo al lado externo y negativo al lado interno. Miren, eso también hay que recordar. El externo es positivo y el interno es negativo. Juntos, estos dos gradientes almacenan la energía libre resultante de la transferencia de electrones y es llamada fuerza motriz, lo que decía Rafael. Ahí está acoplado, ¿verdad?, ese proceso. Durante el transporte de electrones, los complejos enzimáticos 1, 3 y 4 bombean protones desde la matriz de la mitocondria al espacio intermembranal. Aquí no funciona el 2 porque es más pequeño y no tiene suficiente carga. Bueno, entonces ahí ustedes revisan esa información, ¿verdad?, para que lo podamos interpretar. Quizás yo voy a terminar con lo que es el complejo 5, que es la ATP sintasa. ¿Qué pasa con eso? Y eso lo preguntaba Julia. La ATP sintasa es un complejo 5, es una enzima, tiene dos unidades formadas por la F. Es un complejo enzimático de la membrana interna mitocondrial que cataliza la síntesis de ATP a partir de ADP más PI, acompañado por el flujo de protones desde el espacio intermembranal a la matriz. ¿Cuáles son los componentes? El F0 y el F1. ¿Qué es el F0? Las dos son proteínas. El F0 hay una proteína integral, ¿verdad? Y el F1 es una proteína periférica. No sé si se ubican con proteína integral y con proteína periférica. La membrana obviamente tiene fosfolípidos, tiene también proteínas y puede tener oligosacáridos. Los oligosacáridos son los receptores, como las antenitas. La proteína tiene una función obviamente de soporte, de estructural, pero también sirve para transporte, sirve para que puedan pasar, o sea, hay muchas funciones. Las proteínas transportadoras es como que si fueran pequeños vagones, ¿verdad?, en un tren, o sea, están moviendo, permiten que pase, ¿verdad? Las proteínas periféricas son las que están en el lado externo de la membrana. Y en el lado externo, ya sea en la parte externa, ¿verdad?, o en la parte interna. Las integrales son las proteínas que atraviesan los dos lados de la membrana. La letra del índice O, o sea, de dónde viene ese 0 o esa O, indica su inhibición por la oligomicina. Y el subíndice 1 indica que fue el primer factor identificado, ¿verdad? Eso es, lo que quiero que entiendan es que la ATP sintasa es una enzima formada por dos proteínas, una integral y una periférica. Les repito, la integral es la proteína que atraviesa los dos lados de la membrana. Sería la membrana, la parte externa, que va hacia el espacio intermembranal, y la otra interna que es dirigida hacia el resto de los elementos de la mitocondria. Ahí está, miren, no es tan sencilla la estructura. En un examen lo que puedo hacer es ponerle el dibujo y yo le puedo decir cómo se llama ese complejo. Usted me va a decir complejo 5 o me puede decir ATP sintasa. O le puedo decir, diga la forma, cómo está constituida y qué función tiene. Usted me va a decir, está formada por dos complejos F0 y F1, y me puede decir que la función es la conversión de ADP más PI, de ADP más PI para formar ATP. Ahora, si yo le pregunto dónde está localizado, usted me va a decir en la membrana interna de la mitocondria.
tiene que especificarme, porque si solo me dice membrana interna está mal, porque puede ser la membrana interna de la mitocondria, puede ser de otro organelo, ¿verdad? Entonces hay que ubicarse. Si se fijan, es el complejo más grande. Ahí está para que lo puedan entender bien. Miren, hay dos membranas. Hay una membrana externa, que es 60% de proteína, y hay una membrana interna, que es 80% de proteínas. ¿Por qué tiene más proteínas? Porque ahí hay coenzimas, ¿verdad? Hay flavoproteínas y están todas las del complejo, ¿verdad? El orden de los complejos, repito, es 1, 3, 4, 2, 5. Aunque por lógica usamos normalmente el 2, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Pero usted se tiene que ubicar que el orden lógico es por el número de unidades, o sea, entre los más grandes van primero, o sea, el más grande es el 1, luego el 3, luego el 4 y luego el 2, ¿verdad? Usted se tiene que ubicar, ¿verdad? Porque en el examen yo le puedo decir, el ordenamiento de los complejos en la MMI está dado por la cantidad de energía que éstas transfieren, falso o verdadero. Es falso, porque el ordenamiento está determinado por el número de subunidades que tiene, o sea, quién es más grande y quién es más pequeño. Porque miren, esa imagen está mala, porque no es el 2 que va después, es el 3. Pero ¿por qué aparece a veces así? Es para que usted lo pueda entender. Porque esa imagen es para biología, no es para bioquímica, pero yo le estoy aclarando. Preguntas, chicos. Pregunten, ustedes no me preguntan y como no me preguntan yo no leo, yo voy con lo mismo. Es bueno preguntar. Bueno, ya casi terminamos. Ahí están los sistemas de transporte, creo yo que solo ustedes lo pueden leer. Ahí están las translocasas, la importancia del transporte mitocondrial, la relación entre sus componentes, ¿verdad? Los protones, creo que eso es lectura comprensiva, creo que con eso no se pierde. Ahí está quienes regulan la fosforilación, eso está ligada a la demanda de energía celular y al consumo de oxígeno. Ahí está, es como parte del resumen, quiénes son los inhibidores, eso sí es relevante, hay que describirlo, son preguntas de examen. ¿Quiénes son inhibidores de la fosforilación? No me lo vayan a confundir con los inhibidores de la cadena, esto es otra cosa. Ahí hay más, miren, atractilócido y el ácido boncrético. Y pues de ahí es el desacoplamiento. Efectos fisiológicos de los desacopladores, aumentan la tasa, aumentan el consumo de oxígeno, aumentan la producción de calor y causan pérdida de peso. Ahí ya estaríamos hablando de termogénesis, que es con lo que yo termino. ¿Qué es termogénesis? Es la generación de calor en el tejido adiposo marrón. Las mitocondrias desacopladas del tejido adiposo producen calor bajo control hormonal. ¿Con qué objetivo? En animales recién nacidos que nacen sin pelaje, incluyendo el ser humano. Animales hibernantes, ¿verdad? Animales de hábitat frío y seres humanos adultos en poca cantidad. ¿Cuál es la función fisiológica del tejido adiposo marrón? Es la grasa parda, es generar calor. Es un tejido con una gran cantidad de triglicéridos, es rico en mitocondrias, cuyos citocromos le confieren el color marrón, contiene proteínas de desacoplamiento. ¿Qué es la termogenina? Es una proteína desacopladora 1 o USP. Está ubicada en la membrana mitocondrial interna de ¿quién? Del adipocito. El adipocito es el de la grasa, ¿verdad? Acuérdense que también la grasa produce energía. Forma un canal por donde los protones son conducidos de regreso a la matriz
sin pasar a través de la ATP sintasa. Por eso se habla de desacopladores, o sea que no pasa por ahí. Desacoplando la cadena transportadora de electrones de la fosforilación, y esto permite la oxidación continua de combustible sin síntesis de ATP y disipando la energía en forma de calor, que es UCP, es U-coupling protein, la proteína en coupling. Bueno, esa es la histología, ¿verdad? O la forma de la cosita esa, del adipocito. Prácticamente con eso es que termina la cadena, ¿verdad? Y esos son los señores que hicieron los estudios. No es mucho, chicos. A veces, como les digo, mis clases son bastantes, pero es porque yo pongo poca información y el montón de esquemas que hace que se vea mayor. Bueno, nos vamos a quedar ahí. La próxima sesión sería el día miércoles. Vamos a trabajar a las 11. Vamos a repasar los carbohidratos, ¿verdad? Antes de empezar con las rutas metabólicas. Vamos a detener la grabación porque yo tengo clase a la 1 y pues ustedes creo que también.